Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Hestia frunció los labios, los nervios comenzaron a apoderarse de ella mientras el sudor empapaba sus cejas. Intuitivamente, sabía que toda la dinámica de horario cambiaría desde el momento en que conoció a Shiro y los demás, pero nunca había anticipado que fuera tan pronto. Tragándose a la fuerza su pánico e inquietud, Hestia reunió el coraje para permanecer firme por el bien del hogar y la familia. Con las manos cada vez más húmedas, dio un paso adelante y se mostró valiente. A juzgar por la severidad de la expresión de Apolo y los ojos decididos de las personas detrás de él, había traído a toda su familia para este esfuerzo. Todos estaban armados y equipados con sus arcos, armaduras y armas mientras Apolo estaba al timón. Podría decirse que, en el momento en que Apolo levantó la presión de otras familias, al concluir el banquete de Iris, Apolo recuperó la libertad de movimiento. De lo contrario, los otros dioses no habrían dejado de acosarlo sobre Caster. Si esto es por el banquete, no es gracioso, Apolo, dijo Hestia, mirando a Apolo. Vete. No tengo nada que decirte. Un escalofrío recorrió la espalda de Hestia. El Apolo que ella conocía se habría reído o al menos reaccionado ante su rechazo, pero el que tenía delante estaba mostrando un nivel de concentración que nunca había creído que fuera capaz de hacer. Parece que vine a negociar. ¿Realmente estaba lidiando con el mismo Apolo? Hestia frunció el ceño. Una parte de ella podía sentir aspectos de su divinidad reaccionando con Apolo. Ella era la diosa del hogar y la familia, y el único aspecto de Apolo que resonaría con su dominio era si él estuviera luchando en nombre de eso. Es extraño, murmuró Apolo, cortando el hilo de pensamiento de Hestia. No. No fue cortado. Hestia simplemente lo dejó. Simplemente no quería considerar la perspectiva de Apolo en esto como el principal culpable. Los lazos familiares eran su mayor apoyo y fortaleza, pero los conflictos familiares eran la perdición de Hestia. La lucha de un padre por acercarse a un hijo, o el rechazo de un hijo hacia el padre, la familia no estaba destinada a ser así. Hestia lo rechazó en un nivel fundamental porque podía empatizar con ambos como patrón del hogar y de la familia. ¿Qué? Hestia murmuró nerviosamente, tratando de evitar que la vacilación la invadiera. ¿Y si Apolo solo quisiera hacer las paces? ¿Qué pasaría si ella estuviera perpetrando un conflicto familiar continuo que tuviera la oportunidad de reconciliarse? No. Al final, Hestia fue parcial, influenciada por las tragedias que sabía que Caster había experimentado o que pronto experimentaría debido a la propia negligencia de Apolo. La verdadera causa de sus dudas y simpatía era el evidente afecto unilateral que Apolo sentía por un hijo que claramente lo odiaba. Para Hestia, este aspecto era el más desgarrador, pero las heridas de un niño eran más apremiantes que las heridas del padre. Hestia tomó su decisión. Y por eso era la mejor tía. Hestia tragó y endureció su resolución. No permitiría que Apolo hiciera que Asclepio se sintiera peor de lo que ya se sentía respecto de su familia. Levantó la guardia y eliminó cualquier idea de ceder terreno. Sintiendo el cambio, los labios de Apolo se estrecharon. ¿Por qué no estás corriendo?, preguntó, más por sí mismo que por Hestia mientras su mente cambiaba. Aunque de espíritu libre, Apolo era un dios de adivinación e intuición. Los oráculos de Delfos dieron fe de esta afirmación. Sabes que eres nuestro objetivo. Hestia sabía que había cometido un error. Debería haber huido desde el momento en que vio a Apolo y su familia, no dudar frente al bosque del que salió. El hecho de que no estés corriendo significa que hay algo detrás. Shiro y los demás iban a regañarme. ¿O no? No eran de esa clase. En todo caso, Iris seguramente lo haría. Una diosa debería saberlo mejor. Bueno, al menos uno competente. Hestia se marchitó por dentro. En lugar de animarse, se estaba desmoralizando. ¡Puah! Ella se estaba disparando a su propio pie. Yo vivo aquí. Gritó débilmente, de manera ininteligible. El hogar es donde está el corazón, Hestia. Apolo rápidamente comenzó a hacer inferencias ante las prisas de Hestia. No soy tonto. Estás escondiendo algo en el bosque detrás de ti, y lo único que me pertenecería es
Estia se estremeció. De alguna manera, ella realmente extrañaba la vieja naturaleza petulante de Apolo, pero la gente cambia en pos de sus metas. Eso era un hecho. La diversión terminó en el momento en que la atención de Apolo se desvió de Estia y se centró en lo que había detrás de ella con una intensidad inquebrantable. No te saldrás con la tuya. Estia tragó, manteniéndose firme no por su bien, sino por el de su sobrino. No puedes ver que esta situación fue causada por tu propia obstinación. Tienes razón. Apolo estuvo de acuerdo de buena gana, despidiendo a Estia. ¿En serio? Estia se animó. Soy demasiado testarudo. Demasiado atrapado en las emociones antes de decidir entre el bien y el mal. Entonces, y es por eso que tus intentos de convencerme fracasan. Apolo. El brillo en los ojos de Estia nunca había parecido tan aterrador, pero desafortunadamente sirvió para reforzar la suposición de Apolo. Captúrala. Apolo se volvió e instruyó a su familia. A juzgar por sus rostros solemnes, Apolo debió haber compartido su propósito con ellos para convencerlos tan fácilmente de actuar. Por muy pícaro que fuera al reclutar miembros de la familia, Apolo nunca los maltrató, y ahora estaba pidiendo sinceramente su ayuda. Si ella corre, ignórala y explora lo que hay en ese bosque. Comprendido. Y a Quintos Clio, el capitán de nivel 3 de la familia Apollo lideró la carga. Estaba flanqueado por la ejecutiva Daphne y Lysos, mientras Cassandra, Luan y otros dos lo apoyaban desde atrás. Estia chasqueó la lengua y levantó los brazos. En sus manos, las brasas comenzaron a elevarse y arder, formando una llama protectora que controló para extenderse a su alrededor. Conocida como la antorcha eterna por Uranos, su potencia se debilitaba gravemente en el mundo inferior a menos que Estia tuviera acceso a un altar. Tal como estaba ahora, era un nivel de llama divina que podían atravesar aventureros de alto nivel. El problema era que Apolo seguramente conocería el poder de Estia como miembro de los dioses olímpicos. Como era de esperar, Apolo no se inmutó. En cambio, apareció en sus manos un arco dorado hecho de madera finamente elaborada, fibra animal estirada y grandes plumas ardiendo en cada extremo. Era el arma personal del dios Apolo del mundo superior. Colocando el arco, la luz se reunió en una llama naranja, que era elegante en la base y candente en la punta. Flechas solares, las mismas que se dice que siempre dan en el blanco. En otra realidad, fue esta misma flecha la que le robó al poderoso Aquiles su invulnerabilidad. Estia palideció. Por muy confiada que estuviera en su llama protectora proveniente de su divinidad como diosa del hogar, sabía que no era un dios orientado hacia el combate. Hazlo como si fuera una práctica. Clio ordenó a su equipo. Antes de que Estia tuviera mucho tiempo para reaccionar, Clio y los demás de la familia Apollo corrieron hacia ella. La llama protectora creó casi instantáneamente una franja de poder divino que se extendió con Estia en el centro, formando un muro defensivo. Con o sin aire en el peor de los tiempos, Estia era una diosa que dominaba un reino sagrado en el mundo superior del panteón griego. Sus llamas, aunque debilitadas en el mundo inferior, eran demasiado para que las manejaran la mayoría de los aventureros, más aún si tenía un altar. Sin embargo, hubo una diferencia clave en este enfrentamiento. Una flecha divina atravesó el muro de llamas de Estia, creando una abertura por la que saltó la familia Apolo. Más allá de la abertura, Estia se encontró con los ojos de Apolo y sintió que se le retorcía el estómago. Mordiéndose el labio, Estia esquivó una flecha disparada por Clio, pero la flecha en sí estaba apuntando. Cambiando de trayectoria, la flecha se redirigió de regreso a Estia. Levantando los dedos, rápidamente conjuró fuego en su mano y atrapó la flecha. Al quemar el eje de la flecha, la punta de la flecha y las plumas se desmoronaron en las cenizas. Estia miró rápidamente hacia adelante y trató de detener los movimientos de Clio, pero sintió resistencia en su cuerpo. Una capacidad restrictiva. Gruñendo, Estia se abrió paso con pura divinidad como diosa. Tienes que recordarlo, pero toda la magia otorgada por un Falna surgió de la divinidad de un dios. En cuyo caso, representar el poder de un aventurero sobre otro dios era dominar su divinidad. Contra otro aventurero, el nivel seguramente entraría en juego, pero contra un dios, una fuente primordial de divinidad, Estia apenas parecía haber sido restringida. Ya con la autoestima baja, Cassandra frunció los labios ante el intento fallido.
Hestia se volvió a centrar en Clio y los demás que lo apoyaban, apuntándoles con una mano. Lenguas de fuego parpadearon alrededor de su palma, pero ella estaba limitando el calor y la intensidad. Dolería, pero no debería matarlos. Cassandra, el codo. Clio ya no. Hestia frunció el ceño mientras apuntaba. Esta vez, la resistencia llegó a un punto concentrado en lugar de a todo su cuerpo. Aunque débil, logró cambiar el objetivo de Hestia. En lugar de golpear a Clio con su llama, los fuegos atraparon a Lysos y Luan, obligándolos a retirarse. El problema era, Hestia apretó los dientes. Clio estaba acortando rápidamente la distancia. Una vez más, Hestia intentó crear un muro de fuego, pero nuevamente, otra de las flechas solares de Apolo lo atravesó. Hestia tragó, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Quizás no debería haber ido aquí sola. Estremeciéndose, levantó los brazos para protegerse la cara cuando Clio intentó someterla. Una sombra cayó sobre ella, la pesada forma de un gigante de bronce, interceptando el golpe de Clio y levantándolo con un solo brazo. ¿Qué? Clio parpadeó varias veces, incapaz de registrar la velocidad de los movimientos del adversario. Es suficiente. El gigante apretó sus puños alrededor del antebrazo de Clio y lo arrojó de regreso a sus aliados. Clio gritó por inercia, pero rápidamente se enderezó cuando Luan lo atrapó. De pie ante Hestia estaba uno de los héroes más poderosos de otra realidad de las leyendas griegas. Heracles de los 12 trabajos, convocado en su mejor estado como sirviente clase arquero. La larga melena ondeando al viento, la expresión pétrea del rostro de Heracles, junto con el mismo comportamiento que gritaba héroe, dejaron el área en silencio. Fue asombro, miedo. La presión surgió solo con ese hombre parado allí. Un solo movimiento podría significar una lesión grave. Una bestia salvaje, pero no. Un depredador, pero no. Pero un guerrero, sin duda. El único que no se vio afectado fue Apolo, quien esperaba este tipo de situación desde el momento en que vinculó a su hijo con Heracles, Aquiles y Shiro en el banquete de Iris. Todos ustedes, retírense. Apolo dio un paso adelante, desechándose su pomposo traje y atuendo bajo una luz cegadora mientras se encontraba con los ojos de Heracles. Traje ardiendo hasta convertirse en cenizas, lo que quedó en el resplandor de la divinidad de Apolo fue una armadura hoplita griega que se ajustaba a la forma y tenía motivos dorados del sol y los cuernos de un carnero. Apolo. La familia de Apolo se estremeció al darse cuenta. No puedes. Había algo que todos deberían entender. Incluso el aventurero más fuerte tomó prestado el poder de su dios. Lo que significaba que no era que los dioses fueran débiles en horario, sino que todos eran demasiado fuertes. Incluso Hestia podría dominar al aventurero de más alto nivel si estuviera dispuesta a sacrificarse. Apolo. Hestia quedó consternada al ver la forma actual de Apolo, reflejando su verdadera apariencia en el mundo superior. Tú, no sabes lo que estás haciendo. Arcano, el poder de un dios desatado en el mundo inferior. Laureles dorados adornaban la cabeza de Apolo, prendiéndola en llamas con la radiante luz del sol. Soy un padre. Veré a mi hijo. Apolo levantó su arco y las estrellas distantes iluminaron el horizonte. La mañana se convirtió en mediodía y el sol estaba justo encima. La presión divina cargó toda el área con un aire místico con el que Heracles estaba muy familiarizado en la era de los dioses. Un rayo cayó del sol como agua que gotea, cayendo sobre el arco de Apolo donde flechas de llama divina encendieron el arma. Al calentarse, el lazo dorado se volvió blanco. Bajar. Apolo dio su única advertencia. Heracles levantó su propio arco, su espíritu ardiendo. De los 12 trabajos, en ninguno de ellos Heracles se enfrentó a un dios. Pero de sus hermanos y semidioses, él era el más cercano a rivalizar con su fuerza. En este día, él sería quien derribaría el sol. La energía mágica surgió de Heracles en una tormenta de relámpagos. Las nubes de arriba se oscurecieron, atenuando el resplandor de Apolo cuando las nubes de trueno se manifestaron sobre su cabeza. En silencio, Hestia no podía deshacerse de la imagen de las divinidades de Zeus y Apolo enfrentándose en el mundo superior. Hestia no había estado ausente para presenciar la ira de Aquiles, pero ahora estaba aquí para ver el esplendor de un héroe de su propio panteón de otro mundo que fue inmortalizado en un dios. ¿Era este el verdadero poder de un semidios? Clio y los demás miembros de la familia Apollo palidecieron.
Una cosa era escuchar rumores de lo sucedido en el banquete de los dioses, y otra verlo y verificarlo. Apolo entrecerró los ojos, sintiendo su cuerpo tensarse mientras calculaba el alcance del daño que causaría un tiroteo. Como mínimo, todo el bosque quedaría destruido. Una vez, casi mató a su hijo con sus propias manos, dejándolo por muerto en el útero de Coronis y sin saber que estaba allí. Pero ahora, si su hijo realmente estaba en ese bosque, Apolo no podía arriesgarse. Mirando a Heracles, Apolo se tambaleó hasta cierto punto en su aura divina y llamó a su adversario. Si fuera un verdadero hijo de Zeus, un miembro del Olimpo en el reino superior, entonces lo entendería. Soy Apolo, dios del sol y la luz, patrón de las artes, las plagas y la medicina. Apolo arrojó su arco a un lado. Caminando hacia Heracles, se detuvo a un pie de distancia de él, con los brazos levantados y las manos apretadas en puños, uno de ellos extendido hacia Heracles, solicitando combate honorable. El área quedó en silencio, los pelos de la nuca se erizaron. Heracles comprendió y obedeció. Mi nombre es Alcides, rebautizado como Heracles. Heracles arrojó a un lado su arco y su espada. Puños levantados. Enfrentó el puño extendido de Apolo con el suyo. Gloria al nombre de mi padre. Esto es ridículo. Como hacen los griegos, la voz de la razón de Hestia quedó a un lado. Gruñéndose el uno al otro después de chocar los puños, se dieron la espalda y se alejaron 5 metros antes de volver a ponerse en posición de lucha. La luz envolvió los puños de Apolo, mientras los músculos ondulantes se flexionaban sobre el cuerpo de Heracles. Tengamos una pelea justa. Más rápido que un abrir y cerrar de ojos, Apolo golpeó a Heracles en la cara, seguido de una andanada de golpes a la velocidad de la luz con efectos secundarios no deseados. Rostros aparecieron en la mente de Apolo. Escenas, imágenes, todas vagas, pero centradas en un sentimiento abrumador de desesperación, mientras un hombre lloraba sobre los cuerpos de su propia esposa e hijos. El penetrante sentido divino estimulado a través del contacto directo, llenó la mente de Apolo con imágenes discordantes a cada golpe. Apolo se estremeció ante la escena inesperada, antes de sacudir rápidamente la cabeza solo para gruñir cuando Heracles le dio un codazo en el estómago, nublando su visión. Por el contrario, la sinfonía de energía divina provocó otro fenómeno peculiar cuando Heracles asestó su propio golpe. Heracles vio el momento en que Apolo conoció a Coronis, la madre de Asclepio, en el mundo inferior. Tambaleándose hacia atrás, ambos rostros se endurecieron cuando se detuvieron y se miraron el uno al otro. En otro parpadeo, los puños chocaron una vez más, provocando ondas de choque que arrancaron violentamente árboles y arbustos. Hestia gritó, con las manos presionando el dobladillo de su vestido mientras la fuerza la levantaba del suelo y amenazaba con voltear su vestido. La familia de Apolo no fue mejor, todos quedaron impresionados. Heracles. No es tu culpa. Los labios de Apolo se estrecharon mientras rodeaba a Heracles y golpeaba la parte posterior de sus rodillas, obligando al gigante a arrodillarse. Con los ojos brillando, Apolo apuntó al cuello con sus brazos, tratando de estrangular al gigante. Apolo, siempre he sido fiel. Heracles frustró los esfuerzos de Apolo y lo golpeó con un gancho mientras el dios del sol se abalanzaba. La saliva voló y los dos intercambiaron otra ronda de golpes. Apolo era más rápido, a otro nivel en términos de Godspeed, pero Heracles era más fuerte y duradero. Por cada 3 golpes que asestó Apolo, Heracles solo necesitaba asestar uno para igualar el daño. Heracles golpeó a Apolo. Duro. Hasta las tripas. Apolo se desplomó y retrocedió tratando de recuperar el aliento. Cuando Apolo miró hacia arriba y vio a Heracles, con el puño izquierdo apretado listo para golpear con otro, hizo brillar su divinidad y agarró el brazo de Heracles. Girando alrededor del enorme antebrazo de Heracles, Apolo le dio una patada en la mandíbula, el impacto hizo sonar sus dientes y obligó al gigante a retroceder, desorientado. Apolo escupió la sangre que se acumulaba en su boca y lanzó un grito de guerra mientras canalizaba las llamas en sus puños y las lanzaba a quemarropa en el estómago de Heracles. El calor derritió la toga que llevaba Heracles, pero hizo poco para dañar el músculo realzado con divinidad debajo. El bastardo ni siquiera se movió. Crepitó un relámpago. De repente, Heracles agarró a Apolo en un abrazo de oso y dejó que su iluminación aumentara. El humo flotaba mientras la electricidad consumía la luz protectora de Apolo.
Con espasmos en el cuerpo, Apolo le dio un cabezazo a Heracles. De papá, ¿por qué? Heracles se quedó helado cuando Apolo lo miró con lástima. Siempre te he amado. Siempre. Heracles hizo lo mismo, mientras Apolo se ponía rígido por la culpa y ambos hombres sintieron una sensación de amargura. Con más razón. Apolo prendió fuego a todo su cuerpo, convirtiéndose en un sol en miniatura. Heracles no tuvo más remedio que liberarse. Entonces, ni siquiera esto es suficiente, murmuró Apolo, sangre y moretones cubriendo su cuerpo. Sin embargo, ni rastro de pánico apareció en su expresión. Si estaba perdiendo ahora, solo significaba que no estaba poniendo suficiente energía. Heracles era claramente un oponente al que no podía enfrentarse a la ligera como esperaba Apolo. Hestia sintió una creciente preocupación por hasta dónde estaba dispuesto a llegar Apolo. Apolo, si vas más lejos. Hestia se protegió los ojos mientras la divinidad en el área continuaba magnificándose. En el momento en que el poder y la divinidad de Apolo excedieran la capacidad de su caparazón mortal, Apolo se vería obligado a regresar al mundo superior. El cenit de la liberación fue el poder total del arcano de Dios. Los rasgos endurecidos de Apolo se resignaron. Incluso si fuera solo por un momento de encuentro, sería suficiente. Entonces que así sea. Esperar. Heracles inclinó la cabeza pensativo y Apolo se detuvo por la duda. Si se sabía que las mujeres chismorreaban, entonces se sabía que los hombres hablaban con los puños. En este caso, literalmente. Heracles. Hestia gritó con duda. Sacudiendo la cabeza, Heracles se hundió. La locura era algo terrible, y la peor ofensa que jamás había cometido bajo ella fue hacia su propia familia. A su manera, los trabajos eran su recompensa, su oportunidad de expiación. La familia, como mínimo, era una virtud que Heracles tenía muy en cuenta. Por una miseria de su propia empatía, Heracles retiró su fuerza opresiva y se perdió en el recuerdo de sus propias tragedias. Los griegos eran tontos apasionados. Héroes nacidos de luchas y conflictos, y otros creados invocando la desesperación ante los caprichos de los dioses. Como destinatario de sus propias circunstancias trágicas. Él no sería la causa de la de otro. Lo dejaré pasar. Heracles le dijo a Hestia, quien parpadeó sorprendida. Apolo aún más. Este era otro mundo, y este Apolo no era del todo igual al que conocían. Por tanto, los pecados del padre no estaban totalmente justificados. Heracles tomó una decisión por iniciativa propia. Hablaré con Caster. Gracias por leer. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. El nacimiento de una leyenda B2. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legacy Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.